el 10 de octubre a nivel mundial es el Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental. Como aquí en Argentina, por otras circunstancias, es feriado, un poco también tomamos la Semana de la Salud Mental. Hay algunos que consideran que debería ser octubre el mes de la salud mental, porque es una buena oportunidad para hablar de las múltiples aristas que tiene, digamos, este tema. Por eso invitamos a las personas que trabajan en el sistema público de salud mental, ahora nos van a contar cuál es su trabajo. Están aquí en el estudio, han venido pese a un montón de circunstancias, que es hablar en radio, que es una cosa medio extraterrestre, para nosotros es normal, pero entiendo que bueno, que no sea de lo más cómodo, pero las vamos a tratar bien. Las voy a empezar a saludar a Andrea Landeira, a Florencia Fernández y a Micaela Zucconi. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, Buen gracias día. a ustedes por venir. Me interesa que nos cuenten, para sobre todo la gente, ¿dónde trabajan actualmente? ¿Cuál es su función, digamos, dentro de... ¿Por qué están vinculadas a la salud mental en Tandil? Bueno, nosotras trabajamos en CPA Tandil, que está en la misma sede que Salud Mental Comunitaria también del municipio, de los consultorios externos, que es Pellegrini 886. Yo te acomodo para que te quede más cómodo. Gracias, Ahí está, gracias. y no estés ahí estirando el cuello. Gracias. Acá cuidando también mis cervicales. Total. Muchas gracias. Te necesitamos. Estas próximas semanas te necesitamos. Así que trabajamos ahí, dependemos de la provincia. Uh-huh. Y ¿querés contar vos, Mica? Somos las 3 trabajadoras sociales. Ajá. Y el CPA es el Centro Provincial de Atención, que es un dispositivo de salud mental que aborda particularmente consumos problemáticos, pero que depende del Ministerio de Salud como una subsecretaría que se llama Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud. Bien. En mi caso trabajo más en lo que tiene que ver con las violencias en el ámbito de la salud, la prevención y el acompañamiento ante situaciones de violencia por razones de género, pero participamos de varios espacios que construimos dentro del CPA, donde nos damos la tarea de generar promoción de la salud mental. Claro, Y exactamente. prevención de cuestiones que tienen que ver, que afectan a diario a nuestra salud mental y que también están vinculadas a situaciones de consumo problemático y de violencia. Para entender, digamos, a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, ¿podríamos decir que hay un CPA en cada ciudad más o menos intermedia o grande? Mínimamente uno. Uno. En algunos momentos ha habido más de uno, pero bueno, eso también ha cambiado con las políticas, el financiamiento y cómo se ha entendido la problemática también. Uh-huh. Los CPA son espacios que integran trabajadores de distintas profesiones. Claro, es Desde- interdisciplinario, es como suele escucharse. Hay del campo de la psicología, del trabajo social, psiquiatría, educadores, comunicadores. Uh-huh. Se trata también de conformar un equipo que pueda acompañar en todas las aristas que hacen Claro. a la salud mental. Cuando hay una persona o un miembro de una familia o de un grupo de amigos que pasa por una adicción, ¿hay un radio de personas afectadas alrededor de ella y trabajan también, o al CPA también le llegan consultas desde ese lado y ese tipo de cuestiones? Sí, en lo que se piensa siempre es, en principio, que puede venir, obviamente, la persona que esté afectada o que esté con alguna problemática de consumo, pero también hay espacio para quienes son sus acompañantes o referentes afectivos. En el CPA hay un dispositivo que se llama justamente de familiares o referentes. Uh-huh. Y asimismo, incluso si la persona no quisiese o no pudiese asistir a ese espacio, cuando comienza una estrategia, ¿no?, para pensar cómo podría ser ese tratamiento, siempre se procura, ¿no?, incluir a estas personas que ya vienen, ¿no?, acompañando, uh-huh, de alguna u otra manera, ¿no? Y a veces quizás son las primeras en llegar. Como, Tal vez. bueno, tengo un familiar con Sí. una adicción, necesito que alguien me dé una mano, digamos, ¿no? Exacto. Es como cosas comunes, cotidianas. Que Sí, quizás eso desde ya que está contemplado y que se pueda hacer esa escucha y desde ahí procurar, ¿no?, un acercamiento de la persona afectada o ver qué estrategias, pensar en conjunto, ¿no? Eso se abre esa puerta, digamos. Bien. Quiero por ahí adentrarme un poco en este trabajo interdisciplinario, pero pienso, ¿no? Y llevándolo a un ejemplo. Bueno, supongo que la persona que está pasando por algún consumo que puede llegar o que ha devenido un problemático, bueno, tiene que ver a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo trabaja la trabajadora social con esa persona en ese caso?
Flor. Bueno, Te dale. toca hablar, Flor. Me vas a zafar. En el caso Pensó que iba a mío, zafar. Bueno, tenemos como varios espacios así de inserción laboral. Uno es que como trabajadoras sociales integramos las duplas de admisión. Ujú. Es decir, que con otros compañeros, a veces esto es de comunicadora social, o psicopedagoga, o psicóloga, psicólogos, o acompañamiento terapéutico, integramos duplas de primeras escuchas, que en general son más de una, o tratamos de que así sea, para esto, ¿no? Para escuchar qué demanda trae, también para si es un familiar o un allegado que se acerca, o si es la propia persona que está con el padecimiento, poder historizar un poco cómo viene esa cuestión, y también para que la otra persona, el otro, conozca, digamos, qué es lo que se ofrece en CPA, porque algo que siempre decimos es, bueno, es una propuesta de tratamiento ambulatorio, Ujú. pero hay otras. Y no siempre, digamos, lo que se ofrece ahí es lo que la persona necesita o le sirve en ese momento, o por una cuestión de afinidad o de accesibilidad o lo que sea. Entonces, digo, el objetivo de este proceso de admisión es justamente esto, Ver si encuadra, exacto, digamos, poder en lo que se escuchar, ofrece. poder ofrecer y ver si hay posibilidades de tratamiento ahí o en otro lugar. Ujú. En el caso de que sea en CPA, está, como vos decías, los espacios individuales por psicología, seguimiento por psiquiatría, cuando es considerado que se necesita esa evaluación, acompañamientos de trabajo social, también cuando se evalúa que es necesario, digamos, si hay alguna cuestión más de recurso o de cuestiones familiares a trabajar más desde lo vincular, o del acompañamiento a la propia persona en todo ese proceso de salud, articulaciones con otras instituciones, también municipales, sea de gestión de recursos o de otro tipo, no sé, habitacional. Bueno, también articular con otras instituciones, como te decía, no sé, en el caso de Vientos de Libertad, con quienes trabajamos situaciones ambulatorias o de tratamientos convivenciales. Pero bueno, un poco es abrir el juego a las posibilidades de que se puedan dar, Ujú, total. en conjunto con la persona, digamos, ¿no? Con qué recursos hay disponibles y qué posibilidades tiene esa persona de en ese momento poder pensar un tratamiento ambulatorio, o si requiere una internación o un tratamiento convivencial. Y además de los espacios individuales, como te decía, también hay espacios grupales. En el caso de André y mío, coordinamos también conjuntamente un espacio grupal Ujú. que se llama Manos a la Obra, funciona los días miércoles a las 14 horas, y bueno, es un espacio también de encuentro pensados para usuarios y usuarias de CPA y de salud mental, Ajá. desde una perspectiva también promopreventiva, donde el eje o tratamos, ¿no?, que lo artístico ahí sea un lenguaje que podamos compartir entre todos y todas. Trabajamos distintas temáticas que van surgiendo a nivel grupal, desde por intereses o por propuestas nuestras, y esto, Manos a la Obra viene un poco de ahí, ¿no?, de pensar a veces más en el lenguaje escrito, en el Claro. lenguaje artístico, en la música. También hay otras ofertas de espacios grupales, como el espacio que funciona los jueves de estimulación cognitiva, que lo coordina una psicóloga y una psicopedagoga. Está bien orientado, digamos, como su nombre lo dice, a fortalecer o desarrollar estas habilidades más desde lo cognitivo, la atención, la memoria, la concentración. También hay un espacio grupal que es más de perfil, digamos, terapéutico, si se quiere. Y hay un espacio que está también los grupal, que es los martes a la mañana, que es sobre comunicación. Y bueno, y el espacio que decía André, que también es un dispositivo grupal para familiares y allegados Ahí que está. acompañan a personas en tratamiento. Con lo cual, para resumir un Claro, poco, ahí. hay ofertas más de consultorio, digamos, individual, uno a uno, y hay espacios grupales. La idea es que se pueda combinar y que entre todos los dispositivos se puedan hacer apoyaturas en la medida en que la persona vaya accediendo. A veces Claro. el espacio grupal genera como ciertas reticencias, entonces, no sé, la persona accede una vez más avanzado el tratamiento. Ujú. Pero bueno, la idea justamente de pensar la diversidad, de que todos somos diferentes y que necesitamos articular también con otras instituciones u organizaciones, porque lo que a mí me sirve en un momento puede ser que a otra persona no le sirva, no le dé el mismo resultado, no se sienta cómodo, no se halle. Entonces,
en salud mental me parece importante hacer hincapié en esto, ¿no? En que lo diverso suma. Bien. Pienso y te escucho hablar, Flor, y que ustedes, al momento que llega una persona o vamos a decir, un caso, por ahí suena medio, no sé, como médico, medio de diagnóstico, pero abordan sobre el universo de esa persona, digamos, ¿no? Los vínculos familiares, con los amigos, con el trabajo. Ahora, yo siempre tengo como una premisa. Si hay determinadas cosas que uno entendería básicas, que no están dadas o que se problematizan o que fallan, como los vínculos, como el trabajo, cualquier persona es proclive a caer, digamos, en algún tipo de adicción o no tenés dónde vivir, digamos, ¿no? Un poco como lo define la ley de salud mental, ¿no? La ley nacional habla de eso, de la salud mental justamente como un proceso que incluye muchas dimensiones de la vida y no solamente la dimensión individual o el mundo interno de la persona, que de hablar que es importante, pero bueno, como vos decís, si no tengo garantizado una vivienda, si perdí el trabajo, si tengo conflictos con mi familia o si crecí en una familia donde había violencia por motivos de género o yo soy víctima de violencia de género, bueno, desde ya que nuestra salud mental va a estar afectada o tengo una pérdida muy cercana, inesperada, también, digamos, vamos a pasar por situaciones sin patologizar, digamos, las cuestiones que nos pasan en la vida, digamos, pero sí prestándole atención a que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de eso, también de procesos vitales y que no siempre vamos a estar bien, que vamos a pasar por distintas crisis y poder acompañar eso, que a veces es el sistema de salud y a veces es otro lugar. Claro. No sé. Uh-huh. Sí. Un taller, un club de barrio, en el caso de los más jóvenes, no sé, las escuelas primarias, secundarias, esos espacios nosotros los consideramos como espacios también de salud mental, si se quiere, en ese sentido. Cuando les toca trabajar, digamos, con distintas personas, ¿es más difícil trabajar con adultos o con niños, teniendo en cuenta, o con infancias, digamos, o adolescencias, teniendo en cuenta que muchas veces ellos ya todavía están inscriptos en un sistema educativo, que se puede como articular con la escuela, digamos, que hay un lugar de contención en la medida de lo posible que está asegurado? Es más difícil en esos casos porque uno piensa no sé, en adicciones vinculadas a chicos y decís, uy, qué problema, porque ese pibe, esa piba todavía le queda toda una trayectoria como adulto que va a estar atravesada por esto, pero ¿cómo lo ven ustedes, digamos, desde su lugar de laburo? Sí, en un punto pienso que está bueno esto que decís, bueno, cómo resulta trabajar con alguien cuando tiene una apoyatura. Claro. Digo, más allá incluso pensaba de la edad, obviamente que si hablamos de niñeces, de adolescencias, reviste la propia complejidad de ese momento particular de la vida, ¿no? Y de un montón de cuestiones que se juegan. Pero pienso que la apoyatura, ¿no? que esté inscripto en un sistema, ¿no? educativo, donde vaya a la escuela, donde tenga otros referentes diversos, obviamente para nosotros siempre eso suma. Y lo pondría en estos términos, como procurar que siempre la persona pueda tener esas apoyaturas y que sean parte del tratamiento. En ese caso siempre va a poder generarse otras estrategias cuando la persona esté capaz más sola, aislada, incluso por la misma problemática del consumo, ¿no? Total. Porque la sustancia empieza a ser central en la vida, ahí es donde se empiezan a ver la mayor dificultad y donde hay que pensar de qué manera se genera otra cosa que empiece a ocupar un lugar más de saludable, ¿no? Donde pueda esa persona conectar con el disfrute, con el placer desde otros lados, ¿no? Total. Y teniendo como sus espacios de referencia y a veces un poco, viste, Flor, lo que venía contando de los distintos espacios que se fueron creando en CPA, un poco la idea también es esa, ¿no? De que CPA no sea solo la referencia para venir a hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿no? Para estas cuestiones, sino también que se constituya como un espacio de referencia y de construcción de vínculos. Uh-huh. Esa es un poco... ¿Quiénes son más rebeldes a la hora de la continuidad de los tratamientos? ¿Los adultos o los más pibes y pibas? Ay, yo creo que hay mucha rebeldía. Mucha rebeldía. Pongo rebelde como casi románticamente, ¿no? Sí, pero en realidad es como... Sí, capaz, estoy pensando en voz alta, así que por favor, hablen ustedes también, pero sí lo que se me ocurre que
que a veces es como más difícil, si se quiere, pensar espacios o construir espacios con adolescentes. Creo que hay como una vacancia. Y que bueno, que el adolescente tiene como la cuestión, entre comillas, viste que siempre lo asocian con la rebeldía, como pero creo que nos cuesta, yo no lo pondría tanto focalizándonos en los adolescentes o las adolescentes, sino más en que nos cuesta a quienes conformamos las instituciones empezar espacios que sean convocantes, que sean de referencia, o empezar mejor capaz algunas otras articulaciones, o siento que hay una vacancia de espacios para las adolescencias, ¿no? Uh-huh. Donde puedan tejer redes, crear, construir sus intereses, ¿no? Total. ¿Han ido a escuelas, las llaman ahí para charlar y hablar con los pibes y esas cosas? Desde el CPA hay un equipo que lo llamamos Promo Prevención, sí, y tomamos mayormente esa tarea, que es articular con distintas escuelas, con los equipos de orientación o bien con docentes que vienen trabajando algún contenido vinculado a la salud mental y nos convocan. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es tratar como de recuperar qué inquietudes, qué intereses uh-huh. En las y los pibes, qué surge ahí como pregunta en torno a la salud mental. Trabajamos mucho de problematizar mitos. No sé, por ejemplo, esta idea de problematizar esa concepción de la locura, o vas al psicólogo porque la estás pasando mal. Bueno, como desmistificar un poco eso, hablar también de los vínculos, de las emociones, qué hacemos para cuidar la salud mental. Claro. Se trabaja mucho en torno a preguntas o inquietudes. Uh-huh. Y durante el año vamos haciendo todo un trabajo de articulación con distintas escuelas del ámbito rural o urbano, primarias y secundaria, y de ese trabajo que hacemos se continúa, que es un poco también la invitación que hacemos a las escuelas, porque ahora seguramente vamos a profundizar, pero el 17 de octubre se celebra una jornada. Ahora vamos a contar un poquito mejor, pero en esa jornada nosotros invitamos a todas las escuelas con las que venimos laburando a que compartan lo que fueron trabajando, produciendo, explorando en torno a la temática. Entonces el trabajo articulado con las escuelas es permanente. Para nosotros es un lugar central para pensar cuestiones de hablar, qué es lo que nos hace bien, Total. Qué hace a nuestra salud mental. Pensar los ciclos vitales y qué nos pasa con esas situaciones de crisis, de angustia, de tristezas, de duelo, cómo lo tramitamos, con quiénes lo tramitamos, sabiendo que la escuela también es un espacio de apoyo, de contención, de cercanía también a la cotidianidad de las familias y a lo que va pasando en todo este contexto de precarización de la vida. Total. Entonces es un lugar para nosotros central para acercarnos a hablar sobre estos temas. Uh-huh. Y de ese trabajo que hacemos es que invitamos a las escuelas a que vengan a exponer, uh-huh. a compartir en una jornada que se hace para ahí poder también intercambiar, bueno, cómo lo fueron trabajando. Ahí de años anteriores hay escuelas que han trabajado, no sé, los ciclos de la violencia, o que han trabajado sobre las emociones, uh-huh. que han trabajado sobre el ciberbullying, temas por ahí que van incorporando. Y los tienen mucho más claros ellos, porque lo sufren, que quizás los adultos, ¿no? Que, bueno, decimos, bueno, listo, ya está, no le doy bola a las redes, y ellos no sé si tienen esa oportunidad, viven y conviven muchas veces ahí. Bueno, entre otras cosas. Jornada del 17 de octubre, que se traslada por el feriado del viernes que viene, pero que se viene haciendo ya hace muchos años, digamos, ¿no? Lo que sucede es que se vienen sumando como más espacios y viene siendo cada vez más linda, digamos, por la cantidad de gente que allí circula, por los intercambios de todo tipo, ¿no? que se dan, incluso con usuarios, digamos, de hace mucho tiempo, o adultos que ya no están escolarizados, del centro de salud, Tita Vibrio, y también los pibes de las escuelas, que va a arrancar el viernes a las 8:30, ahí la parte institucional, digamos, de discursos y de palabras alusivas y de inauguración, pero que se calcula entre las 9:30, que bueno, ya estén todas las muestras dispuestas, va a estar la radio también, así que bueno, es una jornada abierta a toda la comunidad e invitamos ahí a que se acerquen. Es un lindo acercamiento al hospital también, sin que sea con una problemática de por medio, ¿no? Exacto, creo que también esa es una de las ideas, ¿no? De que podamos pensar que la construcción de la salud mental se hace más allá digamos, de las instituciones propiamente de salud, y que es algo del día a día que estamos todas y todos involucrados, ¿no?
Y me parece que es un muy buen momento para dar cuenta de eso y generar, ¿no? Espacio de encuentro, redes, nada, y festejar un poco lo que se puede, ¿no? Desde el disfrute. Totalmente. Para nosotras es una oportunidad, este 10 de octubre, que se celebra el Día de la Salud Mental. Bueno, siendo feriado lo vamos a hacer el acto, las jornadas del 17, es una oportunidad para abrir estos diálogos y también para generar un proceso de reflexión hacia el interior de quienes trabajamos. Bueno, ¿qué nos sucede laburando en estos espacios, pero también hacia la comunidad? Bueno, poner sobre la mesa el eje, qué hacemos por nuestra salud mental, qué necesitamos también, qué respuestas necesitamos del Estado frente a procesos de atención, acompañamientos, a sistemas de apoyo. Me acuerdo que el año pasado cuando hicimos esta jornada había sido el intento de cierre del Hospital Bonaparte y también fue un momento de manifestación para nosotras poder decir, bueno, necesitamos hospitales acorde a la realidad que estamos atravesando, necesitamos mayor presupuesto, necesitamos equipos y espacios de atención. Y en esta jornada se conjuga un poco todo eso, mostrar el proceso de trabajo que hacemos con las distintas organizaciones, escuelas, distintos espacios comunitarios. También poner sobre eje la pregunta, bueno, ¿qué hacemos individualmente y colectivamente por nuestra salud mental? Y celebrar la salud. Ahí es un momento de salud también. Sí, total. Y quizás también pensar que la salud, como decía Andy recién, no está hacia dentro del CPA, de salud mental. Sí se generan y es un desafío y apuesta a construir salud, pero también la salud atraviesa nuestra cotidianidad y los espacios donde nos movemos día a día. Sí, total. Los lugares de laburo, las escuelas, el colectivo, o sea, incluso el transporte público, quiero decir, cualquier cosa así. Y hay algo también hoy aparecía la palabra rebeldía y también alegría, entonces como también desde esos lugares también construimos salud. Y es una jornada que nosotros lo pensamos de ese lugar, un espacio donde poder divertirnos, donde poder compartir, intercambiar, recuperar procesos donde no hemos venido preguntando y trabajando sobre este tema. Bien. Vuelvo a repetir, este Día Mundial de la Salud Mental va a ser el viernes 17 de octubre aquí en la ciudad de Tandil, una muestra abierta de arte, salud y educación. Hay muestra fotográfica con un concurso que ya vienen llevando a cabo hace algunas semanas y ese día se va a dar la premiación, stands con proyectos de la comunidad, radio abierta con transmisión en vivo, proyección de cortos, proyección de podcast, presentación de la revista La Orejona del Hospital de Día y un gran cierre con Flor de Murga. Bueno, todos distintos dispositivos que comulgan, digamos, ese día y se dan cuenta que están un poco trabajando todos sobre lo mismo, todos hacia el mismo objetivo, digamos, ¿no? Que es pasarlo un poco mejor finalmente, ¿no? Tal cual, no sentirnos tan, ¿no? Como solos o solas porque estamos en la misma, eso está muy bueno. Y con todas estas propuestas que leíste recién, es una jornada abierta a la comunidad, con toda esa variedad de propuestas que se está armando colectivamente entre el CPA y otros dispositivos de salud mental y de salud comunitaria. Es una apuesta de un trabajo en conjunto y bueno, y esto también se comparte ese día, pero viene trabajándose durante todo el año. Exactamente. La última pregunta para las tres. Si tuvieran que volver a elegir un trabajo, ¿volverían a elegir este? Las puse en un aprieto. La otra que tenía pensada era peor, que es cómo cuidan ustedes su salud mental siendo trabajadores de salud mental, pensé ya más de índole personal quizás, pero ¿se encuentran resignificando el laburo que hacen? ¿Se encuentran con un motivo importante, ¿no? Todos los días para salir de casa y decir, bueno, sí, vamos para adelante? Hay algo del trabajo cotidiano por el acceso a derechos, que me parece que es algo como central en nuestra tarea, reconociendo también que vivimos en una sociedad atravesada por la injusticia y por la desigualdad. Eso nos pone también en un compromiso ético, que creo que eso sí, es una apuesta y lo sigue siendo. En mi caso, trabajo hace varios años en salud, en distintos dispositivos, y hay veces sí es necesario como ir rotando de dispositivos por una cuestión también de salud, de disponibilidad, lo que fuera, pero sí sigue siendo una apuesta en ese trabajo colectivo, profesional, de defensa de nuestras condiciones laborales, para generar también mejores condiciones para la atención. Hermoso. ¿Coinciden, Flor?
coincido, por supuesto. No, y sumaría, no sé, a mí personalmente lo que me motiva mucho es el trabajo con otros, con compañeros de distintas disciplinas, de la misma disciplina. Poder pensar con otros es cuidar también nuestra salud mental, porque las problemáticas con las que trabajamos son cada vez más complejas, con cada vez menos recursos, con nuestras propias condiciones también, nada. Sí, laborales precarizadas. Exacto, lo que sabemos todos. Entonces, poder pensar con otros es como de aprendizaje, de crecimiento, y bueno, también para poder pensar más complejamente o con distintos puntos de vista. ¿Por acá? Bueno. Sí. No, me parece que sí, que digo, más allá de que muchas veces la verdad que sí se arma la pregunta de ¿qué hago acá? ¿Hasta cuándo estaré? Pienso que lo que nos sostiene y hace que día a día digamos, bueno, sí, estoy acá por algo, es justamente este tipo de espacios y este tipo de apuestas que hacen realmente dar cuenta que uno, ¿cuál es el horizonte? O sea, ¿para dónde estamos yendo? Más allá de que a veces parece contracorriente, ¿no? Claro. Y cuesta arriba, y más cuando hay discursos y políticas que justamente parecieran ir en contra de todo lo que de lo que nos hemos formado, venimos trabajando, venimos apostando. Entonces, pero bueno, un poco también esa es la razón, ¿no? Como lo que decíamos, resistencia con alegría, a pesar de todo, y para transformar. Pero bueno, desde lo que nos toca, que a veces es como muy pequeñito, ¿no? Como un... Sí, en realidad si lo contemplás Muy en acotado. años vida, o sea, le vienen dedicando mucho tiempo, incluso universidad o instituto, capacitaciones, o sea, no por un discurso, digamos, negacionista, alguien va a decir, che, no es necesario. Lo ven con resultados concretos, así que sé que el discurso por ahí tiene, según quien lo diga, tiene más impacto y llega a más personas, pero le vienen dedicando mucho tiempo, así que eso no se borra, digamos, de la noche a la mañana. Así que gracias, chicas, las hice hablar como media hora. Ustedes que preguntaron... Gracias a vos, Flor, aparte, por hacernos hablar y por todo lo que nos por dijiste favor. y nos Para hiciste darle recordar. difusión también Sí. estas propuestas, y hay algo también que quizás queda como muy en estos efectores de salud, ¿no? Lo que llevamos adelante, y también poder compartir hacia la comunidad, bueno, que están estos espacios. Por ahí también decíamos de difundir el teléfono del claro. CPA, es solo para mensajes, y ahí se puede pedir un turno. Cuando se acercan, si no a pedir turno, se van a encontrar con un equipo que son compañeras administrativas que recepcionan la consulta, y ahí se encamina todo lo que sería si es para un turno de admisión o cómo. Y ahí el teléfono es 249-401-4839. Muy bien. Solo mensajes. Espectacular. ¿Querés repetirlo? Sí, 249-401-4839. Muy bien, para Está consultas ahí, para el CPA. Chicas, muchísimas gracias. Bienvenidas siempre. Gracias vos. Nos vemos el 17 entonces, a partir de las 8:30 o 9:30. Los que quieran ir llegando también ahí se van a encontrar con cosas lindas. 10 también se acepta porque, bueno, por lo menos hasta, sí, cuesta por ahí levantarse temprano, pero bueno, hasta cerquita del mediodía y vamos a estar haciendo ruido con mucho color y mucha cosa. Han pasado por aquí, por el estudio de radio de la compañía, Andrea Landeira, Micaela Zucconi y Florencia Fernández, ellas trabajadoras del CPA, y el marco es la semana de la salud mental en pos de este próximo viernes, que es el Día Mundial de la Salud Mental.